verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo. Cuando encontramos un Selah ahí en los Salmos, porque ahí hay un Selah, ¿verdad? En el verso 3, que dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos, y luego dice Selah. Ese es un signo, un símbolo musical que significa pausa. O sea, el canto se detenía. ¿Para qué? Para meditar y reflexionar en lo que ahí está diciendo la Biblia, para que nosotros lo interioricemos, para que nosotros podamos rumiar y reflexionar sobre lo que la palabra del Señor está diciendo. Y es que, aunque somos hijos de Dios y somos cristianos, tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, un mundo que fue influenciado por un ser maligno y sus ángeles. Y como hijos de Dios, aunque Él nos ama, Él nos cuida y nos protege, no estamos exentos de conflictos, de situaciones adversas, como lo que está viviendo Luis, como lo que está viviendo X persona. No estamos exentos de conflicto dentro de nuestra vida. Pero la Biblia habla del día de conflicto, y uno quisiera que el término día en el hebreo es ambiguo, porque no está hablando de un día de 24 horas como uno quisiera, que una prueba dure 24 horas. No, la prueba con mi hijo Caleb ha durado 11 años y sigue. Y entonces no sabemos hasta cuándo Dios va a tener misericordia de él, pero yo creo firmemente en que Dios va a tener misericordia de él, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla del día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas, son 7 años, donde va a haber una gran tribulación sobre la faz de la tierra, donde dice que ni antes ni después de ese tiempo habrá tanto sufrimiento como en el día del Señor. El día del Señor es un periodo de muchos años, no de un día. Entonces, sin embargo, cuando llega a esos tiempos, porque el término día significa una temporada, un tiempo, cuando llega ese tiempo de conflicto, de prueba y de dificultad, Dios nos da promesas como pueblo suyo. Y Él dice que en el día que Jehová te oiga en el día del conflicto. Escúchame bien, con que Dios me oiga ya la hice, con que el Señor me atencione, con que llegue delante de su presencia mi ruego, mi oración, con mi súplica delante de Él, con que Dios me escuche y me atencione, ya la hice, porque tenemos a un Dios bueno, amoroso, precioso, maravilloso, misericordioso, que nos dio a su Hijo, amén. Un Dios que nos ama en gran manera, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Di conmigo esta mañana: si Dios me oye, ya la hice. Eso es todo lo que necesitamos, que el Señor nos escuche, que Él llegue delante de su presencia, llegue a sus oídos nuestra oración, nuestra necesidad, nuestra queja. Que el Señor te oiga en el día del conflicto. Eso es lo más importante y lo más primordial, que llegue a oídos de Dios esa situación que estamos viviendo. Pero dos, fíjate, una vez que Dios te oye, ¿qué hace?
Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Y por qué cree que menciona a Jacob? Porque Jacob, ¿verdad?, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, iba con una adelante y otra atrás, sin nada, ¿verdad?, caminando rumbo, ¿verdad?, al país vecino, donde su tío Labán, que era hermano y entonces él iba huyendo, ¿verdad?, tremendamente. Y entonces se acostó y puso una piedra de cabecera, ni siquiera almohada tenía, en dificultad, ¿verdad?, huyendo de su hermano que había jurado que lo iba a matar, porque su mismo hermano le había vendido la primogenitura. Pero a la hora de que él la reclamó, se enojó en gran manera, se le olvidó que ya se la había vendido años atrás. Y entonces su propio hermano lo metió en un conflicto. Y su hermano dijo que al morir su padre, iba a matar a su hermano Jacob, que lo iba a asesinar literalmente. Lo oyó su madre y le dijo: vete, le dijo, a la tierra allá con mi hermano, búscalos, que Dios te proteja, porque tu hermano Esaú se consuela que al morir su padre, que ya está viejo, que ya no miraba, que estaba muy anciano, se va a levantar contra ti y te va a matar. Y entonces él era un fugitivo, un forajido, alguien que iba huyendo literalmente de las acechanzas de su hermano. Pero la Biblia dice que él en Betel, que luego lo llamó Luz, ahí tuvo un sueño y vio ángeles que subían y ángeles que bajaban, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay ángeles alrededor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué, Jacob? No vas solo en este camino, no vayas con miedo, yo voy contigo. Hay ángeles que van a estar a tu lado, hay ángeles que yo he enviado. Y él miraba una escalera que llegaba hasta el cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban. Se estaban relevando para poder cuidar y atender y proteger a Jacob, como Dios también envía ángeles que suben y bajan para cuidar y defender tu vida, cuidar y defender a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, él es bueno, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Llegó con Labán, ¿verdad? Y se enamoró. ¿De quién se enamoró Jacob? De Rebeca. ¿Ah? Así es. Pero entonces le dijo: oye, no tengo dote, no tengo dinero. ¿Cuánto puedo pagar de dote por tu hija? Le dijo a Labán. ¿Y qué dijo Labán? Vio que era bueno para trabajar. Trabájame, ¿cuántos años? 7 años. Y el Jacob dice que se le hicieron pocos, ¿verdad? Se cumplieron los 7 años de trabajo y entonces Labán le entrega, ¿verdad?, la esposa. Pero como la daban cubiertas con velo, ¿verdad?, y la llevó a la recámara. Y en la mañana se da cuenta que no era Raquel, sino que era ¿quién? Lea. Y viene a reclamarle a Labán: oye, acuérdese, la ley no había sido dada, ¿verdad? Ellos podían tener varias esposas. Cuando Dios da la ley, dice que ya eso ya no es válido. Lo da 400 años después con Moisés. Y entonces ya nosotros tenemos que ser hombres, maridos de una sola mujer. Amén. Y entonces llega, ¿verdad? Y en la mañana viene el reclamo: oye, pero yo te trabajé 7 años por Raquel. Sí, hijo, pero usted está en otro país, usted no conoce nuestras leyes. Aquí en la ley nuestra no se puede entregar la menor si primero no se casa la mayor. ¿Te sigue gustando Raquelita, chiquito? Está hermosa, dijo. Trabájeme otros 7 años por ella si le gusta. ¿Cuántos años lo explotó Labán? 14. Y ustedes, fíjate, en esos 14 años tú dices: bueno, pero Dios me mostró ángeles que subían y bajaban, que me cuidaban, me protegían. ¿Y dónde están esos ángeles? Y este día me vio la cara. Ya me hizo trabajar ¿cuántos años? 14 años. Y yo no tengo nada, ni dónde caer muerto.
No he hecho patrimonio, no he hecho nada, ya me vio la cara. ¿Dónde está Dios? Y es ahí donde comienza el conflicto en la vida de nosotros, porque queremos, ¿verdad?, de que Dios siempre nos cuide, nos defienda, nos apapache, nos llene de su amor y de su misericordia. Pero mientras tanto le permite a Labán oprimirlo 14 largos años. A los 14 años Jacob, porque aquí dice: el Dios de Jacob te defienda. Jacob, ¿verdad?, como que dice: bueno, ya cumplí los 14 años, espérate, le dice, mira, le dice, yo en verdad yo ya no puedo seguirte trabajando así. Yo necesito hacer mi patrimonio. Tengo hijos, tengo esposa. Porque le voy a decir algo: mientras uno es soltero no hace nada, hombre. Todo te lo comes. No tienes la presión de comprar un apartamento, una casa, de querer poner un negocio. No tienes la presión del cuidado de los hijos. Y el ser humano sin compromiso se relaja. Se la pasa bien, ¿verdad? Pero cuando hay hijos que sabes que están esperando que le lleve manutención, comida, cuando sabes de que hay un compromiso de un matrimonio, de una pareja a quien alimentar, a quien sustentar, es ahí. Yo de soltero yo no hice nada, pero ya de casado uno como que sienta cabeza, maduras y te das cuenta de que necesitas un patrimonio. Y entonces Jacob tuvo un cambio de mentalidad y él dijo: mira, yo ya no quiero salario, porque Labán le ofreció el salario. ¿Qué le ofreció Labán? Salario. Pero Jacob le dijo: no, ya no quiero salario, yo quiero ser socio. Cambió su mentalidad de asalariado a socio. Entonces le dijo: me vas a pagar con los borreguitos, todos los pintados, manchados que nazcan van a ser míos, y todas las ovejas que son blanquitas como la nieve van a ser tuyas. Y Labán ese día separó el rebaño, se llevó todos los animales bien blancos y dejó las ovejas, ¿verdad?, pintadas. Y entonces de tal modo de que dijo: pues le voy a aventajar. Pero 10 veces le cambió el salario ese Labán. ¿Cuántas veces? Todo queriéndolo poner a su favor. Si Labán decía: las aborrigadas son las mías, todas le nacían blancas o pintadas. Y si le decía: no, las pintadas son mías, todas nacían blancas. Y dice la Biblia de que Dios le quitó a Labán toda la riqueza y se la regresó ¿a quién? A Jacob. De tal manera que llegó el momento en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos. Aún sus hijos dice que lo miraban con mal semblante. Y dijo Jacob: ya tengo 20 años de estar aquí. ¿Cuánto duró el proceso? 20 años. Yo creo, dijo, que es tiempo de regresarme a mi tierra. Mi hermano quizás ya se ha contentado, quizás ya le pasó toda la euforia, ya le pasó todo el enojo. Voy a regresar con mis padres porque esto ya se puso difícil, aquí ya me están viendo mal, ya no soy bienvenido. Es tiempo de empezar a hacer maletas y largarnos y llevarnos toda esta riqueza que Dios nos ha dado. Pero fíjate, ese proceso duró 20 años, pero el nombre del Dios de Jacob defendió a Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Porque no creas que Labán se quedó de brazos cruzados en dejarlo ir y decir: que se vaya, porque de escondidas de él marchó, se llevó todo el rebaño, todo lo que había adquirido, a sus 2 esposas, a Raquel y a Lea, juntamente con sus siervas, los camellos, todo lo que llevaba, los niños. Y entonces él comenzó a marchar. Y 3 días después Labán lo iba a encontrar, venía persiguiéndolo porque dijo que le habían hurtado sus terafines, sus ídolos. Y entonces venía persiguiendo a Jacob. Pero a mí me encanta algo que encuentro ahí en la Biblia. Yo le digo: Dios, qué hermoso lo que estoy leyendo ahí. Porque en la noche previa a que Labán se encontrara con Jacob, Dios le habló en sueños a Labán y le dijo: cuídate de tratar afrentosamente a mi hijo Jacob. Cuídate de ello,
no sea que yo mismo te trastorne tu casa. No lo vas a poder tratar a como a ti te dé la gana. Cuídate de tratarlo afrentosamente. Entonces es algo muy hermoso ver cómo Dios cuidó de la vida de Jacob, lo libró de Labán. Más adelante se tenía que reencontrar con su hermano y él iba con mucho miedo. Le mandó regalos y le mandó ovejas y le mandó cabras y le mandó muchísimo ganado por delante como ofrenda, como regalo, para apaciguar el corazón de su hermano Esaú, porque se iba a encontrar con él. Pero fíjate, Dios en todo este proceso cuidó de la vida de Jacob. Él lo llevó a un país extranjero, cuidó de él ahí, lo bendijo, lo estableció en esa tierra, lo hizo regresar a su tierra y iba con las manos vacías y lo hizo regresar con las manos llenas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Dios de Israel. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, Él te escucha, Él te defiende. No necesitas tú defenderte, Él te defiende. Diga conmigo: Dios a mí me defiende, a mi familia la defiende. Denle fuerte ese aplauso al Señor nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Te envía ayuda desde el santuario, desde ese lugar santo donde Él habita. Desde ahí Él te envíe ayuda. A veces Dios no va a venir personalmente, pero te lo va a enviar quizás por medio de ángeles. Él te va a sostener. Desde Sión dice te sostenga. ¿Por qué menciona a Sión? Porque Sión es la morada de Dios en la tierra, el lugar que Dios escogió para habitar. Por eso los hebreos cuando oran mirando hacia Sión, hacia el oriente, mirando hacia allá. Te envía ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Pero hay algo bien interesante en el 23, porque dice, escucha bien, que haga memoria de todas tus ofrendas. No dice de algunas ofrendas. ¿De cuántas? De todas. ¿De cuántas? Todas tus ofrendas. Y que Él acepte tu holocausto, tu holocausto. Si ves el término holocausto, aparece en singular. Y las ofrendas están en plural. ¿Por qué? Porque tú ofrendas muchas veces, pero el holocausto solo se presentaba una vez al año. Las ofrendas se presentaban a Dios, una parte del animal se quemaba delante del Señor, o se traía el cereal o el grano o el trigo o aquello, o las aves que iban a presentar delante del Señor. Eran ofrendas en especie porque no había tanto dinero, o el oro, la plata, lo que ellos trajeran era presentado muchas veces delante del Señor. Pero el holocausto era presentado una sola vez. ¿Por qué? Porque el holocausto era una ofrenda total del animal. Tenía que ser quemado completamente delante del altar. Era como todo o nada. Es cuando Dios, tú vienes y le dices: ¿sabes qué, Señor? Esto es todo lo que yo tengo. Este es mi holocausto de hoy. De verdad que hoy no tengo más que esto que ando aquí en la bolsa. Te lo doy a ti y tú vas a saber si vas a cuidar de mí, si voy a comer, si voy a vestir, si voy a tener manutención para mi familia. Pero yo estoy dando todo lo que tengo, todo lo que soy. Ahí en el libro de Romanos la Biblia nos habla de que nosotros mismos nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:2. Que sea nuestro culto racional o nuestro culto voluntario a Dios.
Pero ¿por qué dice que nosotros mismos nos presentemos como un sacrificio vivo? Cuando tú vas y examinas el término sacrificio, está hablando de holocausto. Que nos entreguemos completamente a Dios. Que le digamos: Señor, mi vida es completamente tuya. Yo no vivo para nadie más. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que antes viví en la carne, de aquí en adelante lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alábele porque Él vive. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. El problema es que Dios, muchas veces nosotros hemos sido generosos en dar ofrendas al Señor. Y sí, Dios hace memoria de esas ofrendas, pero Dios también quiere holocausto. Porque aquí dice que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dar ofrendas es lo que tú traes, es cuando dedicas tiempo para servir al Señor. Pero el holocausto es diferente. Porque el holocausto es una entrega total, sin reservas. Como el pastor Dani, de verdad, mi hermano, yo tenía mi trabajo, mi profesión, yo estaba bien en mi país. Dios lo sabe que es cierto. Pero Dios me dijo: vete de misionero a México. Y ahí te das cuenta de que Dios no te está pidiendo una ofrenda, te está pidiendo un holocausto, una entrega total, sin reservas, en donde yo le digo: Dios, yo te entrego mi vida, mi familia, mi profesión, mis bienes, todo lo que soy, todo lo que represento. Señor, yo lo dedico, lo entrego, y que sea acepto delante de ti, oh Dios. Aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi corazón. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, todo lo que represento, te pertenece a ti, oh Dios, porque mi vida te pertenece completamente a ti. Espíritu, alma y cuerpo los he dedicado para que sean del Señor, que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Ay, cuando tú te entregas de esa manera, a Dios no se le olvida y dice: no, tengo que atenderlo. Él no solo dio ofrendas. Fíjate, hay gente que le cuesta dar ofrendas a Dios, cuanto menos un holocausto. Cuestionan, reniegan, murmuran. Vieras en las redes sociales cuánto hablan. Pobrecitos, digo yo, no saben, no conocen al gran rey al cual le están ofreciendo, al cual le están tributando. Él no es un hombre, no es cualquier cosa. Estamos ante la majestad del gran rey que creó los cielos y la tierra, que se dice que los cielos son su trono, que la tierra es el estrado de sus pies. El gran Dios que creó todo el universo. Amén. Y la gente hoy en día cuestiona, como si fueran a vivir para siempre aquí en esta vida. Aquí estamos de pasadita, mi hermano. Esta vida es efímera. Estamos de pasadita. El Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Va a descender del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor nuestro Dios. Alábele si puede. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Si tú cuestionas las ofrendas, imagínate si Dios te pide un holocausto. ¿Cómo es el holocausto, hermano? Total. Deja tu negocio, deja tu trabajo, tu casa, tus bienes, todo lo que tienes,
Y vete a la tierra que yo te voy a decir. Ni siquiera vas a ir a donde tú quieras, a donde Él te diga, no a donde tú quieras ir. Eso se llama holocausto, porque el holocausto es una entrega total. A mí me dio gusto ver a Luis dando testimonio. ¿Sabe por qué? Porque antes no pasaba a dar testimonio. Antes de la enfermedad le daba pena, ¿verdad? ¿Sí o no? Nunca pasaba. Pero mírelo después del proceso. Está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios lo ha estado procesando. Y todo lo que Dios quiere es que nosotros, Luis, nos entreguemos completamente a Dios, no a medias. Que seamos un holocausto delante de Él. Por eso haga memoria de todas tus ofrendas en plural y acepte tu holocausto. Porque ¿quién es el holocausto? Nosotros mismos. Donde yo, sin reservas, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, yo vengo y le digo: ¿sabes qué, Señor? Yo te pertenezco totalmente a ti. En los tiempos bíblicos hay varias figuras de este holocausto. Uno es que era una ofrenda quemada, donde se quemaba todo hasta las pezuñas, no quedaba absolutamente nada. Pero también se presenta la figura del siervo, que era horadada su oreja, el lóbulo de su oreja con lesna en el poste. Israel tenía algunas leyes, como lo es la ley del jubileo y la ley del año sabático o el año séptimo. Cada año séptimo, aquellos que habían caído por deudas o por lo que sea en la esclavitud, tenían que ser liberados, los que eran en las familias hebreas. Pero habían hebreos que decían: no, hombre, me va mucho mejor con mi Señor que como me tratan allá afuera. Y venían y le decían: ¿sabe qué, mi Señor? La verdad es que yo no me quiero ir de su casa. Con usted yo vivo bien, tengo buena casa, me da buena comida, trata bien a mis hijos tienen educación, lo tenemos todo, bajo su amparo hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. Yo y mi familia no nos queremos ir, queremos quedarnos voluntariamente para el servicio a mi Señor. Y entonces venía el Señor y decía: ¿seguro que quieres quedarte? Sí, yo y toda mi familia. Usted es un buen Señor y no nos queremos ir de su sombra. Y entonces lo llevaba y en un poste le ponía la oreja, ¿verdad? Y le ponía un zarcillo de oro en el lóbulo de la oreja. Y cuando la gente miraba a un hombre que tenía muchos siervos voluntarios que voluntariamente se habían quedado a servirle, con muchos zarcillos de oro en la oreja, decían: ese es un buen hombre, es un buen rey, trata muy bien a sus siervos, ellos están a gusto, voluntariamente han decidido servirle. Aunque ellos pudieron haber sido libertos y haberse libertado de la esclavitud, voluntariamente se han quedado a servirles, porque ese Señor es bueno, es generoso. Y así yo puedo testificarte del Señor nuestro Dios. Yo tengo un Dios bueno, generoso, maravilloso, precioso. Con Él no nos falta nada. Dios es y será y seguirá siendo extremadamente bueno. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero hay muchas personas que lo dudan y por eso tienen sus reservas, por eso reniegan cuando ofrendan, porque tienen sus dudas, porque no han conocido al Dios de Israel, al Dios de Jacob, porque no saben lo bueno y maravilloso que es Él, lo precioso que es el Señor nuestro Dios. Él nos oye en el día del conflicto, y Él dice aquí en el 24: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Cómo nos quiere dar Dios? Conforme al deseo de nuestro corazón. Entonces fíjate, muchas veces como pueblo de Dios
hemos renunciado a los deseos. Porque decimos, no, pues es que yo ya soñé con esto, con aquello, con lo otro, y pues nada de eso sucedió. Con Dios se puede soñar, mi hermano. Diga conmigo, con Dios puedo soñar. Él quiere darme conforme al deseo de mi corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿es Dios mentiroso para decir eso? Si Dios lo dice, que yo debo de deleitarme en Él y Él va a conceder las peticiones de mi corazón, entonces yo voy a deleitarme más en Dios y voy a esperar en que Dios va a hacer todo aquello que anhela y desea mi alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué muchos no reciben? Porque no tienen sueños, no tienen anhelos. Si yo le pregunto qué está esperando de Dios este año, ¿sabe que hay gente que no está esperando absolutamente nada? ¿Cómo te va a dar Dios si no anhelas? Y cuando anhelas vas a Dios y pides, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Yo hace 2 veces atrás le dije, bueno Dios, yo creo que ya es tiempo de ir poniendo la loseta. Y mira a dónde vamos ya hasta allá. ¿Usted cree que es barato? Es loseta, es el pega azulejo y son los trabajadores. Es triple gasto. Y ya llevamos, mire, toda esa área. Y ya en un mes a lo mejor ya va a estar cubierto todo esto. No hay dinero, pero Dios tiene dinero. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él tiene de sobra. El Señor nuestro Dios es extremadamente rico. Él va a dar todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, porque tenemos a un Dios extremadamente bueno y extremadamente rico. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras uno no sueña, no anhela, porque aquí dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Mientras tú no tengas deseos, ¿cómo te los va a cumplir Dios si no los tienes? Porque yo me he dado cuenta que hay gente que camina en la vida sin deseos, sin sueños, sin anhelos. Viven por vivir nomás. Yo sí tengo anhelos, hermanos, y tengo sueños. Yo le dije, Dios, arriba vamos a hacer un apartamento, vamos a hacer un estudio de grabación, vamos a tener un salón de usos múltiples, un lugar donde, una sala quizás de descanso, donde, ¿verdad?, los ministros puedan ir a descansar. Vamos a hacer algo hermoso allá arriba. Pero ese solo es uno de los sueños. Mi sueño no solo es ver este Jesús Restaura, es ver muchos Jesús Restaura por todo México, que llenemos México con el evangelio, con la palabra de nuestro Dios. Amén. Alábele porque Él es bueno. Aleluya. Él te va a dar conforme al deseo de tu corazón, conforme al anhelo de tu alma. Pero si tú no tienes sueños, deseos y anhelos, te dime cómo te va a dar Dios. Te diga conmigo, Señor, yo voy a despertar a tener deseos, sueños y anhelos. Tú me los vas a cumplir, Señor, porque tú me amas. Amén. Hemos puesto esa urna ahí, ese baúl. A ver si lo abrimos, Marcos, si me ayudas. Se le da vuelta al... ¿Por qué? Porque entre semanas nosotros estamos haciendo nuestro altar familiar. Se le da vuelta y se levanta la tapa. Estamos haciendo nuestro altar familiar. Y entonces, ¿qué sucede con el altar familiar? Tenemos elementos como que leemos, ¿verdad?, la Biblia en familia. Se le da vuelta al tornillito. Eso es todo. Gracias. Leemos la Biblia en familia. Dedicamos un día, ¿verdad?, 1 hora que tú dedicas a la semana, con los hijos, los nietos, todos los familiares que quieran estar ahí.
abrimos la Biblia, la leemos. Después de eso, ¿qué hacemos? Le cantamos al Señor alabanza, ¿verdad? Luego todos alrededor de la mesa traemos nuestras peticiones y hacemos una hoja de anhelos, de sueños y de peticiones. Y le presentamos a Dios una ofrenda en familia. Yo en el otro servicio, mis hijos van a venir, porque como mi esposa no está, se fue de viaje, ellos van a venir al segundo servicio y ellos van a traer el sobre de la ofrenda que levantamos en familia. Pero juntamente con el sobre traemos también, ¿verdad?, las peticiones, y ahí cada uno de nosotros, desde Caleb, Samuel y yo, porque solo hemos estado los tres, dimos nuestra ofrenda el día lunes y lo depositamos en un sobre. Y vas a ver los milagros que Dios va a empezar a hacer en medio de nosotros. Tú tienes que también traer esos sueños, esos anhelos, esos deseos delante de Dios, para que veas cumplido lo que el Señor te ha prometido. Y después, ¿qué hacemos? Te leemos la Biblia, cantamos, oramos juntos por esas peticiones que hemos escrito, presentamos la ofrenda y celebramos la Santa Cena en nuestra casa cada 8 días. Porque ¿dónde celebraba la cena del Señor la iglesia? ¿En la iglesia o en las casas? ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Lo estás tomando en serio delante de Dios? Dios quiere cumplir el anhelo de tu corazón. Dios desea cumplir el anhelo de tu alma. Pero tú tienes que hacerlo con tu familia, para que veamos milagros, para que despertemos y nos demos cuenta de que el Dios de la Biblia es real. Él nos va a dar conforme al deseo de nuestro corazón. Él va a acordarse de todas nuestras ofrendas y de nuestro holocausto. Dios no es injusto para ver la obra de trabajo de nuestras manos y nos va a bendecir en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Mira, voy a profetizar algo el día de hoy. El que lo quiera agarrar, agárrelo. Dios está levantando en esta congregación empresarios. ¿Lo estás escuchando? Tú dices, ¿y a poco yo? ¿Y tú crees que Jacob? ¿Quién era Jacob? Nadie. ¿Qué llevaba Jacob cuando iba viajando a Mesopotamia? Imagínate, para poner una piedra de almohada. ¿Y cómo regresó de Mesopotamia? ¿Cómo regresó? Con un empresario, tenía muchos rebaños, siervos y gente a su cargo y muchísimas manadas, y un hombre rico, todo un empresario. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Le vas a creer tú también? Dios va a levantar empresarios en esta iglesia. No solo van a llegar, va a traer empresarios, pero Dios va a levantar empresarios. Le vas a dar trabajo a otra gente. Te va a bendecir en gran manera. Pero tiene que todo comenzar con el deseo del corazón de tu alma. Lo que anhelas en tu corazón. Lo que anhelas en tu alma. Padre, muchas gracias porque tú, Señor, eres el escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Hoy, Padre Celestial, traemos delante de ti, Señor, olor grato, sacrificio acepto, agradable delante de nuestro Dios. Oramos por aquellos que están haciendo trabajo en otros lugares. Bendiga la vida de nuestro hermano Mario y Fanny ahí en Valvanera. Añada a los que han de ser salvos. La vida de nuestra hermana Ana, Señor, allí, Dios mío, en Santa Mónica, que también está trabajando ahí en la obra. Jesús restaura, bendígales, prospéreles. Bendiga, Padre Celestial, a nuestros hermanos que están allá, Dios, en San Francisco del Rincón, a Lalo y Dafne. Gracias por Fabricio y Dora, que se estarán estableciendo en León, Guanajuato. Gracias por Luis y Viviana, porque usted los está tocando, Señor, para la obra en Irapuato, Guanajuato. Bendiga la obra en León, Guanajuato, Señor. Bendiga la obra, Padre, en Torres Mochas,
En la Sierra Gorda, bendiga a nuestros misioneros que están allá, Señor. Bendígales en gran manera. Gracias por los hermanos que están en Hacienda Santa Rosa. Padre, muchas gracias, porque, Señor, ellos han decidido entregarse a ti, y te rogamos los bendigas, los prosperes en gran manera, y como iglesia queremos respaldarlos financieramente para que ellos sigan haciendo la obra de nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si usted trajo su ofrenda misionera, vamos a presentarla en esta preciosa hora. Yo le animo a que traiga su hoja de peticiones juntamente con su ofrenda y la deposite ahí en ese lugar, para la gloria y la honra de nuestro Dios.